Respuesta inmediata a hurtos en cajeros electrónicos y clonación de tarjetas. El Senado exige estrategia para combatir inseguridad por robo de celulares. Se mantiene el proyecto de obligar a los bancos a prestar plata a desempleados y vendedores ambulantes. No queda rama del poder público que se salve de la corrupción. Informe especial. Yo creo que Colombia tiene una corrupción porcina, como AH1N1. Voces del Congreso se levantan contra la venta de la empresa de teléfonos de Bogotá. Este es el noticiero del Senado. Bienvenidos al noticiero del Senado. Les traemos la información política y las leyes del momento. Los clientes de las entidades financieras ya no tendrán que acudir a la justicia para resolver sus reclamos. El Estatuto del Consumidor, a punto de ser aprobado en el Senado, otorga facultades a la Superintendencia Financiera para que resuelva de forma ágil y en todo el país las quejas de los usuarios de los bancos. El nuevo Estatuto del Consumidor le otorgaría facultades jurisdiccionales a la superintendencia para resolver rápidamente los reclamos no superiores a 100 salarios mínimos por eventuales abusos del sector financiero. Que usted, por ejemplo, un cajero, usted fue a sacar plata, no sacó plata, pero le cobró varias veces, que usted pueda llevar eso a la superintendencia y que le reembolsen el dinero rápidamente. Este procedimiento agilizaría la respuesta a las quejas de los usuarios del sistema financiero y les evitaría irse a pleitos civiles ante los jueces. Muchas controversias pequeñas, lo que se denomina técnicamente pequeñas causas, que por los montos nunca llegan a resolverse en los estrados judiciales. El estatuto acaba los dolores de cabeza de quienes a diario se ven enfrentados a depender de la buena voluntad de los bancos. Pequeños montos desaparecen de las cuentas de ahorros o que hay en el caso de clonación de tarjetas, etcétera. Son casos en donde pues a veces las entidades financieras no protegen debidamente al consumidor. Las quejas serán recibidas en todo el país y los reclamos pueden presentarse personalmente en cualquier dependencia de la superfinanciera. Continúa la controversia sobre el comercio de los celulares robados. Debate en el Senado concluyó en que los teléfonos móviles hurtados todavía se pueden reactivar. Durante el debate, el senador Carlos Baena aseguró que las medidas del gobierno para restringir los aparatos robados se quedaron cortas, porque si se utiliza una tarjeta SIM nueva en un celular robado, el aparato se puede reactivar. Y el decreto entonces se concentra en el número de identificación en la cédula de ciudadanía del celular que se llama IMEI, pero no se concentra en el tema grande que son las SIM card, que es el negocio grande de los operadores que llenaron las ciudades de SIM card que hasta las regalan, que es el gran negocio de ellos, el 80% de sus ventas. El ministro de Comunicaciones, Diego Molano, rechaza estos señalamientos. La SIM card queda totalmente desactivado, también tan pronto se desactiva tanto la SIM card como el celular. Los operadores, si quieren activar un celular robado, si llegaran a hacerlo, no hay sanciones en el decreto para ellos. No tiene lógica, no entendemos. Las medidas que se están tomando van a tener como consecuencia que no se van a poder vender celulares robados en Colombia. Los operadores van a manejar todas las bases de datos, positiva y negativa, van a tener información privilegiada. Si ven que alguien está en la base de datos negativa, es un potencial cliente que va a comprar un celular para estar en la positiva. Al término del debate se solicitó al gobierno aplazar la regulación del decreto hasta que se tengan claras las estrategias y medidas para bloquear completamente los teléfonos robados y se garantice a los usuarios un mejor servicio con tarifas más bajas. La Comisión de Regulación de Comunicaciones aceptó las observaciones del senador Carlos Baena y dispuso organizar bases de datos con los números de identificación tanto del celular como de la SIM card para impedir la activación de teléfonos hurtados. De todas formas, el senador insiste en que se debe hacer una audiencia pública para escuchar el punto de vista de los 50.000 vendedores informales de celulares. Y mientras los gobiernos de Colombia, Ecuador y Perú preparan un acuerdo para bloquear en los tres países los celulares hurtados en la región, el Congreso endurece las penas de prisión contra los adolescentes que protagonicen episodios criminales para robar teléfonos móviles. Se espera que con la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana y el bloqueo definitivo de los teléfonos robados, se pueda librar el combate contra las bandas del hurto de celulares y cesen las muertes violentas por esta causa. Ay, no, a quien robe un celular viene una pena no excarcelable de prisión, pero ¿quién va a robar un celular que ya no va a servir para nada? Si lo hiciere,
estará sometido a una pena muy severa. En el Senado es claro que estas estrategias están dirigidas a evitar los asesinatos de usuarios de teléfonos celulares como los ocurridos las últimas semanas en Bogotá. No podemos permitir que sigan los ciudadanos pagando los platos rotos de esas mafias que se han creado con el robo de celulares. La policía advierte que el hurto de celulares se presenta mediante el raponazo, la intimidación con armas blancas o de fuego y a través del llamado cosquilleo en sitios de aglomeración. La Asociación de Operadores de Telefonía Móvil Celular señaló que en un solo año fueron robados 2.500.000 aparatos, cientos de miles de los cuales terminaron en los mercados negros de países vecinos como Ecuador y Venezuela. Avanza en el Congreso de la República el proyecto para obligar a los bancos a prestar dinero a vendedores ambulantes y pequeños comerciantes. El 15% de la financiación total de la banca sería para subempleados y desempleados del país. Aunque el sector bancario se opone a la iniciativa de verse forzado por ley a financiar a los sectores más pobres de la población, la propuesta pasa a estudio de la plenaria del Senado luego de superar el primero de los debates que requiere. Yo creo que ese es un error que el Congreso de la República no debería cometer. Hay que meterlos en cintura, obligarlos a que le presten a los pobres de Colombia, porque esa es también su función, ayudar a combatir el desempleo. Según el autor del proyecto, para la banca es más conveniente financiar a los sectores pudientes que a aquellos colombianos que necesitan de un empujón económico para empezar un proyecto productivo. A los bancos les da jartera prestar a ese colombiano que nos está viendo, a ese que con 1, 2, 3 o 4 millones saca adelante a su familia. A ese le cierran la puerta en la cara porque no tiene una garantía real. En el último año, la banca ha otorgado créditos por 170 billones de pesos, 1.4 billones para el sector de microcréditos. De estos, el 80% son créditos de menos de 25 salarios mínimos. Para el sector financiero, el desembolso de préstamos a quienes no tienen patrimonio para respaldar sus deudas es un riesgo, con mayor razón si se ven obligados por ley a hacerlo. Aquí lo que le están diciendo a uno es que a pesar de esas dificultades, uno tiene que seguir prestando a deudores que probablemente no son muy buenos y tendrá que prestar para cumplir la ley y asumir un riesgo muy grande con la probabilidad de que esos recursos sean perdidos para el sistema financiero. Los microcréditos solo se pueden desembolsar para proyectos productivos, los cuales, señala el senador Cepeda, surgen con gran variedad del SENA, pero requieren capital para empezar. Ante tantos desastres naturales que afectan al campo, aparece la propuesta de crear un fondo de emergencias agropecuarias. Esta iniciativa ya fue aprobada en un primer debate y busca proteger la producción campesina cuando los cultivos se vean afectados por inundaciones, movimientos telúricos, epidemias o cualquier otra calamidad ocasionada por la naturaleza. Propone entonces la creación de un fondo que le permita por lo menos a ese productor pagar los intereses de esos créditos. Ese sería un fondo manejado por el Ministerio de Agricultura con recursos que le destine el Ministerio de Hacienda. Mientras continúa la puja en el Consejo de Bogotá, desde el Senado se pide congelar la venta de la empresa de teléfonos de Bogotá. La solicitud se sustenta en el veredicto que deben dar las autoridades competentes sobre la posible manipulación del precio de las acciones por parte de inversionistas privados. Las investigaciones buscan determinar la supuesta responsabilidad de accionistas privados minoritarios de la ETB, que al parecer descolgaron el precio de la acción con el propósito de vender la empresa por debajo de su precio real. Lo que está por establecerse es cuál es el propósito del movimiento de las acciones, que fácilmente tiene que ver con terminar privatizando a menos precio, por precio de gallina flaca a la empresa de teléfonos de Bogotá. Cuando se habló de capitalizar la empresa, la acción pasó de 691 pesos en abril de 2009 a 1.300 en diciembre del mismo año, un aumento del 188%. Cuando este proceso fracasó y se anunció la venta directa de las acciones, cayó a 656 pesos. Es evidente que detrás de este negocio está Comcel, está Telefónica, están los accionistas privados de la ETB. El patrimonio de la ETB en libros es de 2.6 billones de pesos. En activos la empresa vale 4.9 billones de pesos, mientras que la totalidad de sus acciones apenas cuestan 2.4 billones de pesos. Si se tiene en cuenta el precio de las acciones para vender la empresa, se podría estar configurando un detrimento al patrimonio público de los bogotanos, que son dueños del 88% de la ETB. El ciudadano Aurelio Suárez presentó una denuncia penal que está en trámite. Pide al Consejo desistir de la venta de la ETB.
Yo creo que la única decisión sensata frente a tanta turbulencia, un plan de retiro voluntario que se llevó las utilidades de la empresa, un plan ilegal. La ETB es una empresa que produce altísima rentabilidad, tiene calificación AAA de parte de las firmas crediticias. En los primeros 3 meses del año sus ganancias ascendieron a 30.000 millones de pesos. Los escándalos de corrupción mantienen al límite la capacidad de asombro de los colombianos. Se destapan en Bogotá y se extienden como réplicas por todas las regiones y modalidades habidas y por haber. Involucran por igual a particulares y funcionarios públicos. De ahí que nos preguntemos cuál es la naturaleza de este cáncer social. Así resume el Exar Anticorrupción el fenómeno de la corrupción en Colombia. Yo creo que Colombia tiene una corrupción porcina, como H1N1. Según Óscar Ortiz, el país está carcomido por la corrupción. Hay corrupción en la rama judicial, hay corrupción en órganos de control, hay corrupción desde luego en el Ejecutivo y en el Legislativo. Ante tal panorama, el Estado parece impotente para contrarrestar el flagelo de unas minorías bastante dañinas. Los corruptos son pocos y muy organizados, ellos ven una estrategia completa, ven la película completa, mientras que el Estado muchas veces solamente ve fotos. El nuevo Estatuto Anticorrupción aprobado recientemente por el Congreso parece ser un buen medicamento para esta enfermedad, pero no hay que confiarnos y pensar que solamente con esa ley están resueltos todos los problemas. Usualmente los corruptos dicen, echa la ley, echa la trampa. Terminar con los corruptos será otro reto de este gobierno. Justamente uno de los proyectos clave que avaló el Congreso de la República al gobierno es el nuevo Estatuto Anticorrupción, una ley que le pone garras a la lucha contra los corruptos. Según los organismos de control, cada año los corruptos le roban al país entre 5 y 7 billones de pesos. Ante la magnitud del flagelo, el gobierno y el Congreso tomaron medidas. Quienes sean condenados por delitos contra la administración pública jamás van a poder tener la posibilidad de ocupar un cargo donde se manejen recursos públicos. Los corruptos perderán los beneficios de casa por cárcel o la libertad condicional. Asimismo, el Estatuto Anticorrupción les pone tate quieto a los contratistas. Quienes contribuyan a las campañas políticas para elegir alcaldes o gobernadores, pues no van a poder contratar durante ese periodo con estos alcaldes o estos gobernadores en caso de que hayan sido elegidos. Los anticipos de recursos a los contratistas también serán cosa del pasado. Aquí se van a ir cancelando en la medida en que esas obras se vayan ejecutando. Se acaba también la puerta giratoria donde altos funcionarios o ministros pasaban rápidamente del sector público al privado favoreciendo intereses particulares. El asesinato, el secuestro y la intimidación de candidatos a las elecciones de octubre mantienen en vilo la seguridad y las garantías en distintas regiones del país. Llamado urgente a la intervención del gobierno y las autoridades electorales. El asesinato de 21 aspirantes a cargo de elección popular, 3 secuestrados, 31 amenazados y 6 atentados, prendió las alarmas en el Senado, desde donde se instó al gobierno y a los organismos de seguridad a garantizar los comicios de octubre. De nada sirven las campañas cuando los hombres y mujeres de nuestro país, sus familias siguen enterrando a los candidatos, faltando varios meses todavía. No ha empezado en firme la campaña de las elecciones locales y regionales y ya ocurren estos casos. Para el senador Camilo Romero es claro que el Estado debe impedir que los violentos sigan amenazando la democracia mediante la eliminación de quienes aspiran a ser elegidos por el pueblo. Es un llamado urgente al gobierno que debe asumir con total responsabilidad que el 30 de octubre los colombianos y colombianas tengamos unas elecciones libres, en paz, en total democracia para ejercerla. El legislador señaló que el 40% de los municipios del país están en algún grado de riesgo, lo que pone en vilo las elecciones del próximo mes de octubre por falta de seguridad. Está en riesgo la jornada electoral del 30 de octubre si las cosas van como vienen, lanzando papelitas y campañas de expectativa por la seguridad y por la transparencia en las elecciones, mientras la realidad en el territorio es como lo reflejan estas cifras tristes y lamentables de muertos en Colombia. Para el próximo periodo legislativo se tiene previsto un debate de control político a los ministros de Defensa y de Justicia para garantizar la seguridad de los candidatos. Para contrarrestar las llamadas alcaldadas, se abre paso un proyecto de ley para exigir como mínimo el grado de bachiller a los aspirantes a regir los destinos de los municipios. Había un municipio en el país que el alcalde aprendió a leer y escribir apenas hace unos pocos años, hace unos pocos meses. Este es tan solo un ejemplo porque en Colombia una buena parte de los alcaldes fueron elegidos sin tener en cuenta su preparación académica. Se busca que al menos los alcaldes de los municipios de
cuarta, quinta y sexta categoría sean bachilleres. Según el autor del proyecto, la corrupción en los municipios no se da a propósito, sino por la falta de preparación de los mandatarios locales, aspecto que también comparte el presidente de la Federación Colombiana de Municipios. En algunos casos, la falta de formación en municipios con muy pocos recursos, con poca capacidad de tener buenos asesores, pues le genera dificultades a los mandatarios. El presidente de la Federación Colombiana de Municipios reconoció que la falta de preparación de los alcaldes incide en el desarrollo de los entes territoriales. La falta de formación el municipio la puede suplir con buenos asesores, pero si no hay la capacidad fiscal para contratar buenos asesores, ahí sí se empiezan a presentar las dificultades. En Colombia, de los 1.102 municipios, 997 están en sexta categoría, 25 en quinta categoría y 24 municipios en cuarta categoría. Y los alcaldes sin preparación estancan el desarrollo de los municipios, según el senador Juan Carlos Vélez. Buscamos que haya mejores alcaldes, más capacitados, con mayor conocimiento, mejor experiencia. Actualmente, para ser alcalde solo se necesita ser mayor de edad, que el candidato haya nacido en el municipio al cual aspira o que haya vivido al menos 3 años de su vida en el ente territorial. Poner a rodar las leyes aprobadas el año pasado cuesta alrededor de 2 billones de pesos. Así lo determinó el Ministerio de Hacienda en su marco fiscal de mediano plazo. Les contamos cuáles son las leyes más costosas de estas 2 legislaturas. Para que las leyes promulgadas el año pasado sean efectivas, el Estado debe desembolsar más de 2 billones de pesos, cifra superior a las de las 4 vigencias anteriores. De dicho monto, 1.340.000 millones son de carácter permanente y 635.000 millones de carácter transitorio. Es la primera vez que no queda un proyecto de ley en la Secretaría. Por historia quedaba entre 30 y 50 proyectos aquí cada semestre que se cerraba o entrábamos en periodo de receso en el Congreso. Entonces no nos faltó nada. El conjunto de leyes que sacó Armando Benedetti pues es histórico, no es por su número, porque uno puede sacar leyes fácil, sino por la calidad. Según los estimativos del Ministerio de Hacienda, las leyes de mayor costo son la Ley 1430, mediante la cual el gobierno asume las obligaciones que financiaba con la sobretasa a la energía eléctrica, la cual fue desmontada. Cuesta 609.000 millones de pesos. La ley que ordena fiscalizar los títulos mineros tiene un costo permanente año a año de 155.000 millones de pesos. La ley para atender a las personas enfermas de epilepsia cuesta 139.000 millones de pesos. Esta ley permitirá atender a 340.000 enfermos. A estos más de 2 billones de pesos que cuestan las leyes del 2010, habría que añadirles el costo de las del 2011. Aunque no hay cifras oficiales, estimativos calculan que tan solo la ley de víctimas podría tener un costo financiado a 10 años de 44 billones de pesos. Coincidiendo con la presente temporada de vacaciones, pasa a segundo debate del Senado la reforma que pretende fortalecer el desarrollo del turismo como uno de los principales ejes de la economía nacional. En Colombia, el turismo es el tercer renglón generador de ingresos y divisas después del petróleo y del carbón. Hoy se le están dando unas fortalezas importantes al viceministerio, unas facultades para que tengamos mayores recursos, para que podamos trabajar en convertir en corredores turísticos y así seguir generando desarrollo económico para las regiones. Los 3 puntos principales de la reforma a la ley de turismo son: 1. Convertir a Colombia en uno de los principales destinos para la práctica de tratamientos médicos de vanguardia. 2. Contrarrestar el narcoturismo. Y 3. Turismo de interés social, el cual busca brindar los medios e incentivos a personas de escasos recursos, de tercera edad, pensionados, obreros, campesinos, que no pueden acceder fácilmente a los programas. Y se crea la tarjeta única del turismo con el fin de brindar a sus portadores tarifas flexibles y accesibles a lugares turísticos en el territorio nacional en cualquier época del año. Que atraigamos más el turista internacional o extranjero, porque él es el que deja sus recursos, gasta, invierte y sobre todo pues está generando actividad económica, generación de empleo. El Comité Nacional de Promoción Turística con el Consejo Superior de Turismo serán los encargados del diseño de planes, programas y la implementación de una estrategia de mercadeo internacional que fortalezca la imagen de Colombia como marca y como destino turístico. En las emisiones anteriores del Noticiero del Senado vimos el panorama desolador de los centros de reclusión del país. Hoy les vamos a presentar otra cara de la moneda. Aparte del informe especial, resocialización en las cárceles colombianas, que será emitido el martes 28 de junio a las 7 de la noche por el canal Congreso.
Históricamente, las cárceles son consideradas como escuelas de formación delincuencial. Todas las entidades institucionales deberían practicar una resocialización. Si usted no tiene un buen aparato penitenciario, pues la sociedad no tiene cómo resocializar a esas personas. Sin embargo, existen cárceles que cumplen con su verdadera finalidad: la reinserción social. Amor que por locura había desechado, arrepentida hoy me encuentro y por eso he cambiado analizando. 24 meses es la condena que cumple Hernán Moreno. Aquí aprendí que la lectura es para la mente como el ejercicio es para el cuerpo. La cárcel distrital no es solo un lugar en el que los reclusos reciben corrección y rehabilitación. Yo estoy encargada en este momento de dictar un taller que se llama el taller de emisora. Con ellos estamos enseñándoles básicamente a hacer radio. Yo escribo por ella, o sea, por las clases y por el grupo. Mientras Porras espera salir de la cárcel para seguir con su camino, escribe sobre la vida de otro recluso. Sería bueno, ¿no?, tener un conocimiento más avanzado sobre esto, estudiar arte. Y a pesar de que muchos reclusos quieren cambiar sus vidas delincuenciales, las oportunidades laborales al salir de la cárcel son un factor de preocupación. No hay quien le diga a usted ha sido toda la vida esto, usted no va a venir a cambiar de la noche a la mañana a escribir o a trabajar acá en esta panadería. Usted siempre ha sido un ladrón que viene y se me roba los panes. La propuesta que nosotros presentamos al Congreso de la República consiste en que en el certificado de antecedentes judiciales no van a aparecer las penas ya cumplidas. Te entregan a la cárcel y la cárcel, tú verás, tienes dos caminos que escoger dentro de la cárcel: o te vuelves peor de lo que eras o empiezas a replantear y tomas para otro lugar, miras para otro lugar. Hay opciones, tú escoges. Ya lo saben, martes 28 de junio, 7 de la noche, Canal Congreso. Los invitamos ahora a ver otros hechos políticos. Dentro del exitoso balance del Congreso, la oficina de prensa del Senado es exaltada por liderar una estrategia de comunicaciones que puso al legislativo a la altura de los desafíos de la tecnología y las redes sociales del mundo contemporáneo, con nuevos conceptos en diseño y contenidos en Internet y en la producción audiovisual. El Senado dejó claro que las comunicaciones son el eje de la transparencia y la interacción de las instituciones con los ciudadanos. Por eso, varios senadores piden mantener este esquema. Especialmente yo quisiera resaltar un punto de su gestión, presidente, y es la estrategia de comunicaciones, el manejo de la televisión, el manejo de medios de prensa. Creo que fue muy acertado y yo hago un llamado a que eso tenga sostenibilidad en el tiempo, que se mantenga lo bien hecho y no se desbarate un equipo que ya está funcionando, que ya está actuando. Para despedirnos, les contamos que pueden volver a ver este noticiero en nuestra página web, que llegamos a los 2.000 amigos en Facebook y que estamos a punto de alcanzar los 8.000 seguidores en Twitter. A propósito, estos son los trinos destacados de la semana. Ante el asesinato de 2 niñas en Bogotá, la senadora Gilma Jiménez cuestionó: el frecuente asesinato de niños en Colombia lleva a preguntarnos, ¿existe la pena de muerte para los niños en este país? El senador Luis Fernando Velasco apuntó: no es democrático amenazar a los expendedores de combustible con cerrar sus negocios cuando apoyan precio justo de gasolina. Y la senadora Alexandra Moreno Piraquive remató: el cuento chino de que la gasolina en Colombia es todavía barata solo se lo creen el ministro de Hacienda y el de Minas. ¿Nos creen bobos? Hasta pronto. Sigan sintonizados con Agenda Política. Bien, y hasta aquí esta emisión del Noticiero del Senado. Muchas gracias por su sintonía y nos vemos la próxima semana.